Buenos días clase. Hoy vamos a hablar de interpretación de gráficos para el examen de ciencias. Y aquí para recordar que la parte de ciencias de la vida, que representa más o menos un 40% del examen, incluye interpretación de datos, tablas, gráficos y cualquier otro tipo de visuales. En un examen como este, donde el tiempo es importante, Em, incluyo como uno de los pasos leer primero la pregunta, ¿sí? En circunstancias normales de clase normal, yo jamás hablaría de leer la pregunta primero, pero en este caso es importante optimizar el tiempo al máximo. Entonces, si lees primero la pregunta, vas a poder enfocarte muy bien en qué debes prestar más atención cuando estás analizando los visuales, los gráficos. Entonces, el primer paso va a ser leer la pregunta. El segundo es leer el título. Yo sé que es muy obvio, pero muchas veces cuando estamos enfrente de unos visuales, nuestro cerebro está programado para enfocarse en lo que está en el centro. En el centro siempre tenemos números y datos. Y muchas veces se nos olvida ver el título del visual, del gráfico o de la tabla. Entonces, primero busca el título. El título te va a decir bastante información, te va a decir de qué se trata lo que estás viendo ahí. Algunas veces te puedes encontrar con tablas, por ejemplo, que no tienen unidades, que son solamente números y que no sabemos qué son. 1.5, 3.4, ¿qué? ¿Cierto? Pero si el título te dice los días promedio que trabajaron en desalinizar el agua, entonces ya sabes que ese 1.5 es 1.5 días, aunque no tenga la unidad allí, ¿cierto? Simplemente porque el título te dio esa información. Entonces, siempre leer los títulos, obviamente, no solamente el título de la gráfica, sino también los ejes o los labels, todas estas etiquetas son importantísimas, por eso la tenemos en la opción 4. Mirar muy bien los labels, los rótulos y las etiquetas, porque tenemos que saber qué representa cada número que nos están dando allí. Luego, observar tendencias, cómo se comportan los datos, cómo cambian con el tiempo, si cuando sube el uno baja el otro, o si los dos bajan juntos, o si los dos eh, suben juntos. Hay que mirar cómo se comporta la información. ¿Ok? Y por último, buscar anomalías. Si ves que con el paso del tiempo todo aumenta exceptuando un tipo de dato, hay que prestarle atención a ese tipo de dato, ¿ok? Pero siempre, primero, mirar la pregunta, mirar de qué nos van a preguntar acerca de este gráfico, ¿ok? Bueno, vamos a practicar y a ver de qué se tratan todos estos pasos. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que te lleguen los anuncios cada que subamos un nuevo video. La flecha de suscribirte te está apuntando a este icono. Puedes tocar ese icono o venir acá al botón de suscribirse. Muchas gracias también a todos los que les dan like a nuestros videos. Eso nos ayuda muchísimo. Y si quieres ayudarnos aún más, ya sabes que aquí tienes los super thanks que nos estarías invitando a un café. ¿Ok? Bueno, continuemos. Bueno, entonces, si vamos a empezar por el principio, podemos mirar aquí cuál es la pregunta. Miremos primero cuál es la pregunta. La pregunta empieza acá, dice, ¿cuál de las declaraciones analiza el desvío observado? Entonces, la pregunta nos está hablando ya de un desvío, ¿cierto? De algo que pasó. Bueno, entonces, recuerden, es súper importante fijarnos en el título de la tabla. ¿Y cuál es el título de esta tabla? Dice, comparación de edad según la detección radiométrica de carbono 14 y los anillos de crecimiento de un árbol. No tienes que saber qué es carbono 14. Si lo sabes es excelente, pero no lo tienes que saber. Tampoco tienes que saber qué son anillos de crecimiento, pero si lo sabes sería genial, ¿cierto? Porque eso es vocabulario que te va a ayudar a entender más la información. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Eh, ya sabemos el título, nos están comparando las edades de los árboles según el carbono 14 y según los anillos de crecimiento. En este eje tenemos la edad
radiométrica y esto está dado en años, ¿ok? Entonces la edad radiométrica está en el eje vertical, el que es de arriba hacia abajo. Entonces nos da 400, 1200, 2000, 400 ¿qué? 400 años, ¿ok? Eso fue lo que nos dijeron, ¿sí? 400 años, porque esa es la unidad que nos dan para este eje. Bueno, y en este otro eje tenemos la edad según los anillos de crecimiento. Y también está dada en años, ¿sí? Ahí mismo en el rótulo nos están indicando esto. Entonces, si estamos hablando de los árboles, cada punto representa un árbol, ¿verdad? Y podemos observar que esta línea roja nos está dando más o menos como una representación más o menos confiable de que la edad del árbol debería dar lo mismo sin importar el método, si es el método radiométrico o si es mirando simplemente los anillos de crecimiento, ¿sí? Y todo iba muy bien hasta que llegamos más o menos por acá, donde ya se separa estas lecturas de esta línea roja. Entonces, este debe ser el desvío del que nos están hablando, ¿ok? Bueno, entonces, ya sabemos en qué nos vamos a enfocar. Simplemente vamos a leer toda la información por el ejercicio. Dice, mientras que las mediciones de edad corresponden para fechas más recientes, con frecuencia no corresponden para las muestras que datan a más de 3000 años. Los científicos atribuyen gran parte de este desvío, de nuevo hablando del desvío, a cambios en la producción de carbono 14 usados por cambios en el campo magnético de la Tierra. Ahí ya te asustaste, campo magnético de la Tierra y producción de carbono 14, ¿cierto? Son cosas que para la mayoría de las personas serían nuevas, ¿ok? Pero entonces dice, eh, ¿cuál de las declaraciones analiza el desvío observado? Entonces vamos a pasar a la siguiente pantalla para ver de qué nos están hablando. Aquí quise conservar el gráfico en la izquierda para poder tener la referencia. Entonces, miremos la primera opción. Dice, las edades del carbono 14 radiométrico son demasiado bajas, implicando que había menos carbono 14 presente. Ok. En la opción A nos está diciendo que este desvío se debe a que la medición radiométrica está muy baja, ¿sí? La medición radiométrica más baja no tiene sentido, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar por qué. La opción B dice las edades de carbono 14 radiométrico son demasiado altas, implicando que había menos carbono 14 presente. Bueno, pues aquí sabemos que las edades son no más altas, sino más bajas, por eso están tiradas hacia este lado derecho. Las edades de carbono 14 radiométrico son demasiado bajas, implicando que había más carbono 14 presente. Bueno, entonces, ya podemos ir más o menos descartando algunas de las opciones. Las edades de carbono 14 están un poco bajas, ¿cierto? Por el método radiométrico. Entonces, podemos descartar lo que diga que están altas. Son demasiado altas, esta se puede descartar. La A dice que son bajas, la B dice que son altas, esta también se puede descartar. Entonces estamos entre la A y la C. Bueno, miremos. Las edades de carbono 14 radiométricos son demasiado bajas, implicando que había más carbono 14 presente. Las edades de carbono 14 radiométricos son demasiado bajas, implicando que había menos carbono presente. O sea, las dos opciones son idénticas. La única diferencia es que en una nos dicen que había menos carbono 14 y en la otra nos dice que había más carbono 14. Bueno, entonces, los métodos radiométricos, ¿de qué se tratan? De usar materiales que se van desintegrando con el tiempo, ¿sí? El carbono 14 depende y se ve solamente
en las estructuras orgánicas. En este caso estamos hablando de un árbol, entonces es material orgánico. Y el carbono 14, a medida que pasa el tiempo, el carbono 14 tiene un tiempo de vida media que, si recuerdo bien, son de como 5.000 y algo de años. No recuerdo si son 5.300 o 5.700 años. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si tú empiezas con 100 gramos de carbono 14 hoy y regresas dentro de 5.700 años, en lugar de esos 100 gramos, vas a ver cuántos, 50, vas a ver la mitad. Entonces, en el pasado ibas a tener más carbono 14 que el que tengas ahora, ¿cierto? Porque él va decayendo con el tiempo. Entonces, la opción, la mejor opción sería el que nos diga que hay más carbono presente porque en el pasado había más carbono, ¿sí? Porque no se había decaído. Es como, un material que se va desintegrando con el tiempo. No podemos decir desaparecer porque eso no existe en la física. Las cosas no se desaparecen ni aparecen de la nada, pero sí que van cambiando, van mutando, ¿cierto? En este caso se descomponen y, y vamos a ver que con el tiempo vamos a tener menos y menos y menos carbono 14, porque tiene un tiempo de vida media, aunque es muy largo, de varios miles de años, pues al paso de tanto tiempo vas a tener menos y menos y menos carbono 14. Entonces, la mejor opción para este tipo de problema que tiene esos dos distractores tan presentes, tan similares, sería el que concuerde con el método de carbon dating, con el método de medir cuánto tiene de antigüedad o cuántos años tiene una estructura dependiendo de la cantidad de carbono 14. Entonces, en este caso, la opción C es la mejor porque en el pasado había más carbono 14. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esta pregunta que sigue me encanta porque es una pregunta larga, es una pregunta aburrida, tediosa, densa. Es excelente para practicar lo que te vas a encontrar en el examen. Entonces, hay que ejercitar no solo los conocimientos, sino también esa resistencia para ese tipo de información que nos puede parecer algo aburrida. Entonces voy a empezar a leer. Una sequía se puede describir midiendo la cantidad de lluvia, la productividad agrícola, la humedad del terreno y el flujo caudal. Sin embargo, en los términos más básicos, una sequía es un déficit significativo en la disponibilidad de humedad debido a una precipitación más baja de lo normal. Esta definición, sin embargo, es relativa a una región particular y depende de las condiciones pasadas y actuales en esa región. Si un sistema de monitoreo de la sequía utilizado por el Centro Nacional de Mitigación de Sequía proporciona un esquema de clasificación basado en una serie de cálculos para la severidad de una sequía en una región. La siguiente tabla, ahí vienen entonces los números, la siguiente tabla presenta los porcentajes de las regiones E y F en cada clasificación de sequía en 4 días diferentes. Bueno, entonces aquí hay información importantísima. Nos dice que nos van a dar información de dos regiones, una se llama la E y la otra la F, y nos dice que están dando como una especie de mediciones que nos da porcentajes en 4 días acerca de una sequía. ¿Ok? Entonces, sin siquiera ver la tabla, ya nos podemos ir imaginando qué podemos encontrar. Bueno, y aquí está la tabla, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por el principio. Miremos cuál es el título. Oh, no, perdón, el principio es leer la pregunta. Entonces, la pregunta dice, en el periodo de tiempo presentado, ¿en qué clasificación de sequía los porcentajes de las áreas afectadas en las regiones E y F fueron más similares? Esta es una pregunta compleja. Esta pregunta hay que leerla nuevamente. En el periodo de tiempo presentado, ¿en qué clasificación de sequía los porcentajes de las áreas afectadas en las regiones E y F fueron más similares? Entonces nos están preguntando que busquemos similitudes entre estas dos regiones, pero antes de eso miremos cuál es el título de la gráfica, de la tabla.
El título es Porcentaje de la región en cada clasificación de sequía. Entonces, todo esto es de sequía, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unas mediciones, aquí tenemos unos días. Recuerden que nos habían dicho ya que esto eran mediciones de 4 días y las mediciones parece que fueron los mismos días en ambas regiones. Tenemos 5 de julio acá y 5 de julio acá. 12 de julio y así sucesivamente. Y nos hablan de unas clasificaciones de sequía que están aquí arriba en los encabezados de cada columna. Entonces, tenemos una clasificación que es anormalmente seca, luego sequía moderada, luego sequía severa, luego extrema, luego excepcional. Y la última columna, las columnas son las que son de arriba abajo. La última columna dice porcentaje del área total afectada por la sequía. ¿De cuál área? De estas dos regiones. No nos dicen qué tan grandes son, simplemente nos dicen qué porcentaje de estas áreas va a estar afectado. ¿Ok? Bueno, entonces, regresando a la pregunta, estamos buscando en cuál de las, en qué clasificación, estas son las clasificaciones, ¿verdad? Están aquí arriba. Estas son las clasificaciones. ¿En qué clasificación? ¿Qué clasificación de sequía? Los porcentajes de las áreas afectadas en las regiones E y F fueron más similares. Los porcentajes, pues los porcentajes es todo esto, ¿verdad? Todo esto. Entonces, vamos a mirar en cuál de esas clasificaciones estas mediciones fueron las más similares. Entonces, estamos comparando estas dos regiones, este grupo de 4 días con este grupo de 4 días. Miremos en la primera columna. En las áreas anormalmente secas, pues de esta primera región, ¿cierto? Que son estos primeros 4 días, no hay nada afectado, no hay ningún porcentaje afectado. Y aquí tenemos de entre 11 y 15%, entonces es muy diferente. O sea, aquí no están parecidas las dos regiones. Aquí la región E y la región F están bien diferentes, ¿verdad? Que tenemos puros ceros aquí arriba y en la región F tenemos unos números significativos. Ahora, en la clasificación de sequía moderada, tenemos en la región E una sequía entre el 6% y el 6.7%, ¿cierto? Y en la región F tenemos una sequía entre el 5 y el 5.8%. No están tan separados, pero sigamos analizando. Entonces, de entrada ya prácticamente descartamos esta primera opción, ¿cierto? Esta no es, porque están muy diferentes. En esta segunda columna todavía la estamos dejando en consideración. Vamos a mirar la columna de sequía severa. En la columna de sequía severa tenemos entonces unas mediciones que, por ejemplo, aquí tenemos entre los 13.9 y los 14.9. Ese es el rango en estos días. Y aquí en la región F, ¿qué tenemos? Tenemos entre la 8 y la 12. Entonces hay más variación, ¿verdad? Y se separan más, ¿cierto? Porque entre 8 y 14 hay mucho espacio. Entonces, por ahora yo creo que esta no está muy parecida, que digamos, y la podemos también descartar. Esa clasificación de sequía severa no va a ser la más similar en las dos regiones. Sigamos el análisis. ¿Qué tal la sequía extrema? Tenemos que en sequía extrema, en la región E, los porcentajes afectados, miren, eran del 30 al 31.5%, ¿cierto? De hecho, sí, del 30 al 31.5%. Mientras que en la región F, que son estos 4 días de abajo, fueron entre el 14 y el 16%. Entonces están muy separados, casi que la mitad, ¿cierto? Aquí estamos en los 30 y aquí estamos en los 15. Entonces hay una diferencia significativa, lo cual quiere decir que aquí no están similares, ¿cierto? Entonces seguimos con el análisis. Ahora miremos la sequía excepcional. ¿Qué nos dice la sequía excepcional? En la región E, que son los primeros 4 días, estamos en los 40 altos, ¿cierto? Entre 47 y 48, mientras que en la región F el porcentaje afectado es entre el 1 y el 2.2%, ¿sí?
son muy diferentes esos porcentajes. ¿Cómo vamos a comparar un 48% con un 2%, verdad? Entonces tampoco son similares. Entonces, la mejor opción, obviamente, porque estamos buscando donde fueron más similares, ¿cierto? Van a ser en la sequía moderada. En la sequía moderada, la diferencia es apenas como de un dígito porcentual. Mire que aquí estamos en el 6%, básicamente, mientras que en la región F estamos en el 5 al 5.7. Están muy cerca, ¿cierto? Entonces estas son las más similares. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser la sequía moderada. Entonces, la mejor opción es la B. Esa es nuestra respuesta. Entonces, algo que quiero resaltar es cuando nos hacen una pregunta apoyada en un gráfico, en un visual, tenemos que limitar el análisis a lo que nos están dando. No nos podemos inventar nada, ¿sí? Perdón. Lo más importante es que todo lo que estén preguntándonos y todo el análisis que estemos haciendo sea en base a la evidencia que nos estén presentando con los datos que nos muestran, ¿ok? No puedes traer tu experiencia ni tus conocimientos, simplemente limítate a interpretar los datos que te están dando. Esta columna es la más parecida. Si comparas los primeros cuatro con los segundos cuatro, son los más parecidos. Si comparas estos con estos, con estos, con estos, van a estar mucho más diferentes. Entonces el análisis se debe enfocar simplemente en analizar los datos que nos están dando. Ahorita vamos a ver más ejemplos donde nuestro previo conocimiento nos puede jugar malas pasadas a veces. Bueno, entonces continuemos. Bueno, esto también pasa con relativa frecuencia. Aquí nos están haciendo dos preguntas en base a la misma tabla, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos preguntan ahora. ¿Cuál declaración sobre las regiones E y F es correcta? Entonces nos van a dar cuatro opciones y vamos a buscar la que es correcta, ¿ok? Entonces analicemos la primera. Dice, el área total en la región E afectada por la sequía es menor que el de la región F. Vamos a mirar. ¿Cuál es el área total? Ese es el porcentaje total, en la última columna. Entonces, el porcentaje total de la región E es del 100%, mientras que de la región F es entre el 44 y el 50%, ¿sí? Entonces, ¿cuál está más afectada? La región E. ¿Qué es lo que nos dice aquí la opción A? Que el área total de la región E afectada por la sequía es menor. Y no, eso es totalmente falso porque la región E, según esta tabla, es la más afectada porque mire, 100%, todas las áreas estaban afectadas, lo cual quiere decir que por ahora podemos descartar la opción A, ¿ok? Sigamos, opción B. Toda la región E y cerca de la mitad de la región F fueron afectadas por la sequía. Miremos, toda la región E, pues sí, el 100% de la región E fue afectada y aproximadamente la mitad de la F fueron afectadas por la sequía. Sí, aproximadamente la mitad, entre el 44 y el 50%. Por ahora, esa opción B se ve muy buena. Entonces, la voy a dejar pendiente, no la voy a descartar. Bueno, la opción C dice, la sequía que afecta a la región E es menos severa que la que afecta a la región F. Pues miremos, en la región E es más severa porque afecta a toda la región, ¿sí? Y es una sequía excepcional, o sea, esto es peor que extrema. Miren esa sequía excepcional, qué tan fuerte que es comparada con la región F, ¿sí? En la región F es apenas como de un 2% cada día, mientras que en la región E es casi la mitad, o sea, que es la más afectada. Y eso cuando estamos viendo solo la excepcional, pero si es en general, se afectó el 100% de esa región, mientras que en la otra región, la región F, se afectó alrededor de la mitad. Entonces, la opción C la podemos descartar, porque esta opción C dice que la región E es menos severa. En la región E es menos severa la sequía, lo cual es falso. Es mucho más severa, ¿cierto? Miren eso.
Bueno, opción D. La mayor parte de las regiones E y F se ven afectadas por una sequía excepcional. Huh. La mayor parte de las regiones E y F. Pues es falso porque en la región F la sequía excepcional es apenas entre el 1 y el 2%. Entonces, la opción D también se descarta. Lo cual quiere decir que la mejor opción es la opción B. Opción B es nuestra respuesta correcta. Entonces, miren lo que hice. Encontré una opción que me gustó, ¿cierto? No paré ahí, seguí leyendo el resto de las opciones, porque es que algunas veces la gente que elabora los exámenes nos da opciones que a veces se ven muy bien, más de una de ellas. Entonces hay que leerlas todas y buscar la mejor, ¿ok? A veces, aunque nos encontremos una opción que se ve bien, eso no es suficiente, hay que seguir leyendo y analizando el resto de opciones, porque a veces las personas que hacen los exámenes son de alguna manera un poco truculentas y tratan de hacernos caer en esas trampas. Entonces, siempre leer todas las opciones. Esta pregunta nos dice, los estudiantes usaron un microscopio para ver diferentes células. Los estudiantes marcaron con una X las estructuras observadas en cada célula. Entonces, ¿qué nos están aquí entregando? Bueno, esta tabla no tiene título, entonces no hay título. Nos vamos a limitar entonces a los rótulos. En esta primera columna que tenemos, las estructuras celulares. Tenemos membrana, pared celular, cloroplasto, ADN y núcleo. Y aquí en estos encabezados tenemos simplemente cada una de las células que observaron. Entonces me imagino que esto es un salón de clases donde habían 4 microscopios. En cada microscopio había una célula diferente. Y los estudiantes usaban esta tabla y marcaban lo que veían en el microscopio. Bueno, entonces ahora miremos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes células es más factible que sea una célula procariótica? De estas 4, ¿cuál va a ser una procariótica? Bueno, si tú no sabes qué es una célula procariótica, va a ser muy difícil que puedas encontrar la opción correcta. Una célula procariótica, un ejemplo muy usado es una bacteria que se dibuja siempre como un pequeño frijolito, un óvalo, perdón. A veces le colocan como unas especies de pelitos, ¿sí? Se llaman pili, y algunas veces les ponen un flagelo, incluso hasta 2 flagelos, ¿ok? Y les dibujan el ADN o la información genética como una especie de estructura circular dentro de la célula. Entonces, esta es una célula procariótica. Y las células procarióticas, lo más característico es que no tienen núcleo. No tienen núcleo. O sea que cero núcleo, ¿sí? Entonces, si en alguno de esos 4 microscopios hay una célula procariótica, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ok? Bueno, entonces te voy a dejar que analices las opciones y escojas la mejor. Recuerda, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes células es más factible que sea una célula procariótica? A ver, dime qué piensas. Bueno, si estás inclinado o inclinada hacia la célula X, estás en lo correcto, ¿cierto? Porque en una célula procariótica no hay núcleo, entonces estamos buscando cuál de las células no tiene una X en el núcleo. Entonces, si esta es la línea que representa el núcleo, en esta célula X los alumnos no van a marcar el núcleo porque no lo van a ver, no está allí, ¿ok? Por eso es que la opción B es la mejor, porque no marcaron el núcleo, porque recuerda que las células procarióticas o procariotes no tienen núcleo. Bueno, continuemos.
Ahora la pregunta es, ¿cuál de las siguientes células es más factible que sea una célula vegetal? Miremos a ver qué piensas. Bueno, si te estás inclinando hacia una célula que tenga la X en cloroplasto, sería la célula W. Esa es la respuesta correcta. Bueno, ¿y por qué la W? Recuerda que las células, aquí estamos repasando el tiempo que practicamos con esas preguntas. Entonces, esta es la representación de una célula vegetal. Son casi siempre mostradas como cuadradas. Y las células vegetales tienen unas organelas, unas estructuras internas que se llaman cloroplastos. Los cloroplastos generalmente los representan como otro frijolito con unas líneas, ¿sí? Generalmente estas gráficas son a blanco y negro, pero si tal vez estás de suerte y te las están dando a color, lo más probable es que te las dibujen verdes, ¿sí? Porque vienen de las plantas. Entonces, esta estructura de los cloroplastos, ¿por qué es tan importante? Porque en los cloroplastos, a ver, yo lo escribo acá, sucede una reacción química sumamente importante que se llama fotosíntesis. ¿Sí recuerdas qué es la fotosíntesis? A ver, si no recuerdas, tratemos de, con la palabra sola ver de qué se trata. Foto significa luz, síntesis es construir, crear, ¿verdad? Entonces, es un proceso de creación, de construcción, mediado por la luz. Claro, porque las plantas, ellas toman el CO2 y el agua en una reacción química llamada fotosíntesis que sucede dentro de los cloroplastos de las plantas y en presencia de luz, voy a hacer aquí un solecito. Yo soy malísimo para los dibujos, pero bueno, ténganme paciencia. Este es un sol, lo voy a dibujar amarillo. Entonces, ¿qué nos van a dar? Nos va a dar glucosa más oxígeno. Oxígeno libre que es O2. Entonces, este es el proceso por el cual ustedes y yo estamos vivos. ¿Por qué? Porque la glucosa son los alimentos que todas eh, los wet foods, en todas las cadenas alimenticias aparecen, ¿cierto? Los productores, que son las plantas que por medio de los cloroplastos generan alimento, glucosa y oxígeno. Nosotros no podemos vivir sin alimentación y tampoco podemos vivir sin oxígeno. Le debemos mucho a las plantas. Entonces, por eso, la estructura que va a determinar, una de las estructuras que es fijo, pues que pertenece solo a las plantas, son los cloroplastos. ¿Ok? Esos cloroplastos donde sucede esa bellísima reacción química a la cual le debemos la vida, fotosíntesis, y que en este caso está acá. La única que tiene un cloroplasto es la célula W. Por eso es que la célula W es la respuesta correcta. ¿Ok? Perfecto. Continuemos, pues recuerden que esto todo es de visuales, de gráficos que te pueden salir en preguntas de ciencias. Entonces, el título de este visual se llama Evolución de los caballos. Aquí nos muestra unos dibujos de unos cuadrúpedos, ¿cierto? Y al lado derecho del dibujo aparece el tiempo. Este dice 3 millones de años atrás, 7 millones de años atrás, 23 millones de años atrás. Entonces, mientras más bajamos, más más vieja es la especie que se dibuja allí, ¿ok? Y aquí al lado izquierdo tenemos simplemente la época histórica donde se ubican pues estas especies, ¿ok? Entonces, esto nos está hablando evolución de una sola especie del caballo que empezó con esto, yo no sé ni cómo se pronunciaría. A ver, yo lo agrando aquí un poquito. Yarocotherium, luego
hippus, luego Mary hippus, and Plio hippus. Bueno, yo sé que tal vez haya alguien acá que sea, mejor dicho, una autoridad en biología y nos pueda corregir la pronunciación. Pero en todo caso, lo que nos está mostrando esta tabla, simplemente que este es el ancestro más viejo, porque este es de hace 60 millones de años, este es el de ahorita, de hace 3 millones de años. Esto nos dice que los caballos que conocemos nosotros, que hemos visto con nuestros ojitos, están en este planeta desde hace más o menos 3 millones de años. ¿Sí? Bueno, entonces miremos, los datos del diagrama muestran que, ¿qué muestran? Una nueva especie de caballo apareció de forma súbita. ¿Qué piensas? Los caballos evolucionaron lentamente a través del tiempo. ¿Qué tal te parece esa? Luego dice que los caballos tienen estadios de desarrollo embrionario rápido. ¡Ja! Y por último, los caballos tienen ancestros comunes con otros animales de cascos o pezuñas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, si te estabas inclinando a pensar que los caballos evolucionaron lentamente a través del tiempo, estás en lo cierto, ¿verdad? Porque no podemos decir que este gráfico nos muestra que una nueva especie de caballo apareció de forma súbita. Por Dios, el que vemos hoy en día lleva 3 millones de años por ahí y viene evolucionando y cambiando desde hace 60 millones de años a partir de esta especie. ¿Ok? La otra opción, que es incorrecta, dice que los caballos tienen estadios de desarrollo embrionario rápido. Bueno, ¿qué crees tú que hace que esta opción sea incorrecta, que esté mal? Bueno, simplemente que la gráfica no habla para nada del desarrollo embrionario. O sea, la opción C puede ser cierta, pero no son datos que muestre el diagrama. Y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, ahí es donde hay que poner mucha atención. Algunas veces nuestros conocimientos previos nos pueden jugar una mala pasada. Recuerda que tu análisis debe ser basado solamente en lo que te esté dando la gráfica. ¿Ok? Bueno, entonces, como no hablan de desarrollo embrionario, esa también la descartamos. Y la opción D dice que los caballos tienen ancestros comunes con otros animales de cascos o pezuñas. Eso también puede ser cierto y lo más probable es que sea cierto, pero no es la mejor opción porque aquí no nos están relacionando o hablando de otros animales, otras especies, ¿sí? Aquí nos están solamente hablando de los caballos y cómo los caballos cambiaron. Aquí no nos están mostrando las vacas cómo cambiaron, o las cebras cómo cambiaron, o, o los burros cómo cambiaron, ¿verdad? Nos están hablando solamente de los caballos. Entonces, esta opción D se puede descartar porque no sale del gráfico que nos dieron. Recuerden que el análisis es solamente con lo que nos dan. Si a ti te para un policía, estás manejando en el highway y te para un policía, tú te detienes y el policía te pregunta, buenas tardes, ¿usted de dónde viene? Usted no va a decir, ay, vengo de visitar a mi mamá, que le estábamos celebrando su cumpleaños número 80. Fueron todos los de la familia, pero ella extrañó mucho a la sobrinita que no vino de Perú. No, usted dice, ¿de dónde viene? "Ah, vengo de Tyler, vengo de LA o vengo de Houston, ¿cierto? Usted no se ponía a decir una cantidad de cosas que no le están preguntando. Por ahí va la cosa en este caso. Cuando a ti te hacen una pregunta en base a una gráfica, es solamente en base a la gráfica. Limítese a lo que le están preguntando. Ah, ahí es muy importante que nos restringamos un poco a lo que nos dan, ¿ok? Imaginémonos que nos pararon y nos están haciendo una pregunta puntual y ya. Esa es la pregunta que vamos a contestar. No nos vamos a extender, ¿ok? Bueno, esta es otro tipo de gráfica frecuente, ¿sí? Nos muestra estas cadenas alimenticias, estas redes alimenticias y en estas redes, ¿qué podemos observar?
pues cómo se relaciona cada una de las especies, ¿cierto? Entonces, hay hay un elemento demasiado importante, demasiado relevante en estas gráficas y son las flechas. ¿Qué te muestran las flechas? Una forma muy fácil de memorizársela, en lugar de tratar de pensar, me está mostrando quién se come a quién. No, 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 no pienses así. No te está mostrando quién se come a quién, te está mostrando en qué sentido fluye la energía. ¿Ok? ¿En qué sentido fluye la energía? Bueno, entonces, si es así, este pasto, ¿cierto? Estas plantas tienen una energía aquí almacenada y esa energía fluye hacia las hormigas y fluye hacia los saltamontes. ¿Por qué? Porque las hormigas se comen esto y los saltamontes se comen esto, pero es más fácil poderle darle utilidad a la flecha, sabiendo que la flecha te muestra en qué sentido corre la energía, fluye la energía. ¿Ok? Bueno, entonces dice, ¿cuál, ¿cuáles organismos podrían aumentar en número si una enfermedad acabara con los lagartos cornudos? Hmm, Entonces, si una enfermedad acaba con estos lagartos, ¿cuáles organismos podrían aumentar en número? ¿Qué piensas? Bueno, si estabas inclinándote hacia los saltamontes y las hormigas, estabas en lo cierto. ¿Cómo así? Pues miremos. Supongamos que desaparecen los cornudos estos, los lagartos cornudos. A ver, hagamos aquí una X roja. Entonces, desaparecen de este ecosistema estos lagartos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Si estos lagartos no están presentes, ¿cuáles van a ser los efectos en el ecosistema? En especial, ¿cuáles organismos van a aumentar en número? ¿Las serpientes van a aumentar en número? No, porque las serpientes, miren, la serpiente recibe energía del lagarto, porque la serpiente se come al lagarto, ¿cierto? Entonces, si esta fuente de energía ya no existe, ¿cómo van a aumentar el número de las serpientes? No se puede, van a tener menos alimento. Mismo sucede, lo mismo sucede con los halcones. La energía fluye del lagarto hacia el halcón, ¿cierto? Si no está el lagarto, va a haber menos energía para el halcón, por ende podrían haber menos halcones. Pero, ¿qué sucede si ya desaparece este lagarto cornudo? ¿Qué sucede con las hormigas? Pues las hormigas son las que le dan energía al lagarto, o sea que el lagarto es el que se las come. Si ya no está el lagarto, las hormigas van a tener menos depredadores y puede que aumenten en número. Lo mismo sucede con los saltamontes. Si ven la flecha, dice que la energía fluye del saltamontes hasta el lagarto. Si el lagarto desaparece, van a haber más saltamontes porque va a haber alguien menos comiéndose a los pobres saltamontes. Entonces la mejor opción va a ser que van a aumentar los saltamontes y las hormigas, ¿ok? Bueno, entonces una opción aquí que es un poco tentadora, pero incorrecta, es esta. Esta no es correcta, ¿sí? La opción de hormigas y pastos, porque tú podrías pensar, eh, bueno, va a haber aquí algo con las hormigas, ¿cierto? Porque este se come a las hormigas, este lagarto se come a las hormigas. Pero si las hormigas aumentan, ¿qué pasa si las hormigas aumentan en número? Que las hormigas también van a comer más pastos, entonces tal vez vayan a haber menos pastos. Por eso esta no es una buena opción, porque si aumentan las hormigas, bajarían los pastos, porque la energía fluye de los pastos hacia las hormigas, ¿ok? La mejor opción es la opción D. Aumentarían los saltamontes y las hormigas. Bueno, recuerda que en la descripción vas a poder encontrar los links para los playlists. Voy a colocar un link específico para el playlist de ciencias,
otro para la lista de reproducción de matemáticas, otro para la de sociales, etcétera, ¿ok? Entonces, si quieres organizar la forma en la que estás estudiando, yo te aconsejo que marques esos playlists, esas listas de reproducción, para que no tengas que buscar mucho, ¿ok? Bueno, muchísima suerte en tus exámenes y ánimo.